Muy buenos días nuevamente a todos, bienvenidos al Diplomado en Emprendimiento. Estamos en el tema 1.2 de este módulo número 1 del diplomado. Y en este caso vamos a hablar sobre la descripción de la idea de negocio, una parte sumamente importante, quizá la más, dentro de todo su proyecto, ya que aquí es donde se empieza a plasmar de qué trata cada idea sobre la cual ustedes están hablando dentro de cada plan de negocio. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre eso. ¿Cómo es que se redacta esa idea de negocio o esa descripción? Lo primero que hay que hacer puntualmente, y parece obvio, pero en muchos casos se nos olvida, tiene que ver con describir de qué trata la idea de negocio como tal. ¿A qué me refiero con esto? Primero, como les decía, esto es lo más importante de todo el módulo 1. Por ende, hay que prestarle especial atención. Si no estás poniendo atención hasta este punto, te digo que hay que hacerlo. Entonces, les decía, hay que escribir de qué trata la idea de negocio, es decir, indicar con lujo de detalle una descripción de la idea que tienes en tu mente. Empezar ya ahora sí a plasmarla, esa que elegiste en la tabla comparativa de la sesión anterior, lo que vamos a hacer es plantearla ya por escrito y con lujo de detalle, como podemos ver en estas palabras en negrita que les estoy marcando, con lujo de detalle, lo más detallado posible. Finalmente es necesario, no es necesario, pero sí es recomendable que se establezca hablándolo en tercera persona. ¿Cómo es esto? Algo así como el ejemplo que planteo en pantalla. El proyecto que se presenta trata de este proyecto, el proyecto. ¿Me explico? También en algunas ocasiones lo redactan de forma más unipersonal, en el sentido de mi proyecto o la idea de negocio que yo tengo es válido, pero es más recomendable tal como se recomienda en esta pantalla, en tercera persona. Una vez que ya tenemos identificado cómo es que se redacta y de qué trata el negocio, hay que entrar a ciertas especificaciones. Por ejemplo, cuáles son los productos y servicios que estarás ofreciendo dentro de tu negocio. Hay que indicar cuál es la variedad de productos o cuál es la variedad de servicios que estarás ofreciendo, pero además hay que plantear ciertas características que va a tener cada producto. Si yo voy a vender, por ejemplo, ropa dentro de mi proyecto, digamos que fue una tienda boutique lo que resultó, pues bueno, hay que plantear si va a ser ropa para hombre, para mujer, para niños, o va a ser para todos, si va a ser para personas de cierta estatura o de cierta edad, de ciertos gustos, características muy puntuales que permitan definir con mayor claridad a qué tipo de empresa me estoy refiriendo, de tal forma que quede bien claro desde el inicio. Les recuerdo, esta es la parte más importante del módulo número 1, por ende tiene que quedar lo más claro posible. Una vez que planteamos entonces cuáles son los productos y servicios que vamos a estar desarrollando, lo que sigue es responder algunas preguntas básicas sobre las características que tendrá no nuestro producto y servicio, sino nuestra empresa completa. Y básicamente son las siguientes. Número 1, ¿quiénes van a ser mis principales clientes? Y a lo mejor ya lo empezamos a responder previamente, pero aquí hay que definirlo un poquito más claro. ¿Quiénes yo considero que van a ser las personas que me van a comprar? Voy dirigido, por ejemplo, a adultos o a menores de edad. ¿Voy a niños en particular o voy a jóvenes adultos, quizá, personas entre 18 y 29 años? A lo mejor voy dirigido a un público un poquito más geriátrico, digamos, mayor a 65 años. O quizá puedo distinguir por género, voy orientado solamente a mujeres o solamente para hombres, o voy, por ejemplo, a la comunidad LGBTIQ. Entonces hay que definir quiénes van a ser mis principales clientes, en qué otros aspectos lo podemos definir, dónde se ubican, es decir, en dónde viven, particularmente en la ciudad o en las colonias o en las calles exactas donde se ubican las personas si es que fuera necesario, cuáles son los gustos de esas personas y demás. Todas las características que yo pueda encontrar sobre mi cliente hay que plantearlas en este sentido. Segundo, ¿cuáles son los puntos tangibles o intangibles que me distinguirán de la competencia? ¿Qué es esto de tangibles o intangibles? Básicamente nos referimos a cosas que puedes tocar y ver
Eso es la parte tangible. ¿Qué cosas que puedes ver y tocar van a ser diferentes de la competencia? Digamos, por ejemplo, que en este caso, en este ejemplo de la boutique, mi empresa va a estar ubicada en una zona de la ciudad donde normalmente no existen este tipo de empresas. O por el contrario, voy a estar en una zona, digamos, en el centro de la ciudad donde hay muchas tiendas de ropa, pero la mía va a tener una particularidad que tiene que ver con el diseño exterior. Eso hay que plantearlo aquí. Tal vez es un sentido intangible, refiriéndonos a que a diferencia de las demás tiendas, yo voy a tener personas que se dedican a asesorar específicamente a cada cliente cómo es que se vería mejor. Entonces ahí hablamos ya de un hecho intangible, pero también de hechos tangibles con el primer punto que comentábamos. Otra característica tiene que ver con elementos físicos con los que contará mi empresa, desde el mobiliario, el equipo que tendrá al interior, la fachada, las instalaciones, el diseño interno y externo, todas esas características que permitirán al cliente conocer de forma interna mi empresa, hay que plantearlas aquí. También hay que decir de qué tamaño será mi empresa, tanto en el sentido de local físico como hasta dónde voy a estar llegando. Quiero que mi empresa sea solamente local de Ciudad Victoria o de Tamaulipas, o regional para la zona noreste, o nacional en todo México, o internacional, multinacional o mundial. Va a llegar a cualquier parte del mundo. Eso hay que plantearlo desde aquí. Lo repito, desde ese sentido, y también cuáles van a ser las dimensiones del local que tendrá. ¿Dónde se ubicará la empresa? Obviamente es una parte sumamente importante, ya que aquí plantearé cómo es que la gente va a empezar a llegar a ella y dónde voy a estar tal cual atendiéndolos. Finalmente, ¿cuántos empleados voy a tener? Y está muy ligado hacia los puntos anteriores, principalmente el tamaño. Mi empresa va a ser pequeñita, voy a tener, por ejemplo, solamente 3 vendedores que también son asesores de imagen y la persona que cobran, o voy a tener una estructura mucho más grande en la cual voy a integrar al dueño, a un par de gerencias, a otros departamentos, a vendedores, incluyendo también personal de seguridad, de limpieza y demás. ¿Cuántos empleados voy a tener? ¿Cuántas plazas voy a crear? Una vez entendido esto, les recuerdo, esta es la parte más importante de todo su proyecto. Hay que prestar especial atención. Por ende, vamos a empezar desde este momento a tratar de describir nuestra idea de negocio. Y en este sentido tenemos la práctica número 3, que tiene que ver con justamente redactar esta idea de negocio. ¿Con qué elementos? Con los que ya comentamos, de qué trata la idea, qué productos o servicios vas a ofrecer, quiénes serán tus principales clientes, cuáles son los puntos tangibles e intangibles que te distinguirán de otras parecidas, qué características físicas tendrá tu empresa, qué tamaño, dónde se ubique, cuántos empleados. Hay que responder a todas estas preguntas en forma de redacción de párrafo o por párrafos, de tal forma que quede bien claro. Y se los voy a repetir una vez más. Esta es la parte más importante del módulo 1 de su proyecto de negocios. Si esto está completo, ya tienen por ahí la primer palomita dentro de su diplomado. Muy bien, muchas gracias por ver este video. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que tengan un excelente día.